Está con nosotros vía Zoom Juan Cheput. Señor Cheput, buenas noches. Bienvenido a Por Dios y por la Plata y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta hora. Muchísimas gracias, Carlos. Es un placer conversar nuevamente contigo. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que ha ocurrido el día de hoy? Bueno, en primer lugar, yo considero que ha habido una respuesta masiva y contundente de parte de la ciudadanía en el sentido de reaccionar rápidamente a lo que significó un atrevimiento del jefe de Estado de convocar a un toque de queda, faltando pocos minutos para las 12 de la noche. Y digo atrevimiento porque no tuvo ningún tipo de consideración por aquellas personas que ya estaban trabajando en el turno de noche, aquellas personas que tenían que movilizarse, aquellas personas que tenían citas médicas en la mañana, aquellas personas que tienen negocios perecibles y sobre todo aquellos microempresarios para los cuales empezar a reconstituirse económicamente luego de la pandemia había sido muy difícil, pues esto significó un masazo económico en sus ingresos, pues dependen del día a día. El presidente, sin evaluar ese tipo de impacto, lanzó esta medida absolutamente sobredimensionada sobre la base de rumores de que iba a haber saqueos en todo Lima. Eso nos dice tres cosas. En primer lugar, de que el presidente no tiene un adecuado servicio de inteligencia. En segundo lugar, que el presidente toma decisiones sobre la base de emociones sin hacer una reflexión profunda sobre el caso. Y en tercer lugar, la claudicación del Estado, que tiene que tomar una medida extrema porque no puede brindar seguridad a la ciudadanía. Esa es, en síntesis, lo que significa una medida tan torpe como la que hemos vivido o estamos viviendo en estos momentos. Una medida insensible, ¿no? Totalmente insensible, desconectada de las necesidades. O sea, no podemos parar en el Perú. No se puede parar. Es gravísimo. Mira, aparte del paro económico, la insensibilidad con las personas. Sí, claro. Hoy día en la mañana en imágenes en Panamericanas se veía, por ejemplo, a los ómnibus detenidos en las puertas de la provincia de Lima, que no podían ingresar a las 8 o 9 de la mañana, y era gente que se venía trasladando, si se hablaba del sur, que venían de Ica o de Ayacucho, y se era del norte, que venían de La Libertad o de Ancash, a hacerse tratamientos médicos que ya los perdieron, porque simplemente los ómnibus, en una locura, en una decisión absolutamente sacada de los pelos, no podían ingresar hasta llegada a la medianoche, superado el toque de queda. Menos mal que eso lo levantó la Policía Nacional, pero demuestra de lleno cómo el presidente no tiene ningún tipo de análisis ni reflexión cuando de tomar estas medidas se trata, que han sido un golpe tremendo para la economía de muchos peruanos. O peor aún, ¿no? Avalarse en un informe, que hasta ahora estamos esperando, dicho sea de paso, en base a unos rumores de un mega saqueo en Lima. Hasta ahora el informe no ha llegado. Mira, ese gobierno no tiene nada de credibilidad. No sería la primera vez de que ellos para tomar una decisión se basan en situaciones extremas. No olvidemos de que el propio premier, el señor Aníbal Torres, señaló que se estaba evaluando la posibilidad, ¿no?, de presentar cuestiones de confianza o disoluciones del Congreso o cosas extremas, simplemente para generar miedo en la ciudadanía. Entonces, un gobierno que está acostumbrado a hacer este tipo de planteamientos sobre la base de rumores o de generar sentimientos encontrados en la ciudadanía es un gobierno manipulador que no tiene credibilidad. Y por otro lado, ese toque de queda nos ha permitido observar algo, la calidad de los ministros. Desde el ministro de Defensa, que hizo el ridículo en un grifo, hasta el ministro de Justicia, que se atreve a decir de que no importa que los peruanos dejen de comer un día. Esa calidad de los ministros nos permite interpretar el comportamiento global de todo este conjunto de ministros. Por eso es que la ciudadanía el día de hoy no ha salido a protestar solo por el toque de queda o únicamente por el toque de queda, como algunos congresistas han señalado. Ya se superó el toque de queda, por lo tanto que se calmen. No, han salido a pedir que se vaya Castillo y que se vayan todos. Pero esa es una lectura que no se ajusta a la realidad. Yo he estado en la marcha. Nadie estaba preocupado por el tema del toque de queda. No, el tema era así no Castillo, Castillo fuera, no más. Esto no se soporta más. Porque el toque de queda se ve como la gota que rebalsó el vaso. Claro. Ya se ve como la parte final, extrema de un conjunto de medidas absolutamente desatinadas,
como un conjunto de decisiones que en los últimos meses se han venido tomando y que a lo único que han conducido es una situación de destrucción institucional, de enfrentamiento permanente, de tener ministros absolutamente cuestionados y numerosos, y por otro lado un desorden en el Estado que ya está generando el colapso de los servicios públicos. No solamente estamos hablando de la inseguridad ciudadana, no solamente estamos hablando de la destrucción de la economía, no solamente tenemos en mente lo que significa el deterioro institucional, sino que los servicios básicos, aquellos que tienen que ver con la provisión de salud, aquellos que tienen que ver con el trámite que uno tiene de un DI o un PATE. Todo eso está colapsado por la de los funcionarios de Perú Libre y de la izquierda que están anidando en ese gobierno absolutamente incompetente y que la verdad ya le llegó a la gente, a tal punto que están pidiendo que se vayan todos. ¿Cuál debería ser la, digamos, si el presidente Castillo hoy día nos honrara viendo televisión y leyendo diarios, ¿no? Porque como él dice que no lee ni Condorito, no ve televisión, no lee diarios, no se entera por ahí. Entonces, pero digamos que si hoy nos honrara leyendo algo, ¿qué resumen tendría? ¿Qué debería él entender a partir de todo esto? ¿Cuál debería ser su siguiente paso? En primer lugar, si actuara con dignidad y haciendo una lectura adecuada de la realidad, debería renunciar, él y Dina Boluarte, porque la verdad es que los dos son la misma cosa. Yo discrepo absolutamente de aquellos que piensan que Dina Boluarte es la solución a este problema. No lo es. Ella es más de lo mismo, pertenece a los dinámicos del centro, ha sido cómplice de las decisiones de este gobierno y no tiene capacidades ni de gestión ni de conocimientos para enfrentar una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Y por último, fue expulsada de Perú Libre, por lo tanto ni siquiera tiene un apoyo de un sector importante en el Parlamento. Entonces, ella tendría que acompañar en su renuncia al señor Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido hoy en Lima, y te lo digo por experiencia política, va a tener un efecto espejo en el resto de regiones. Correcto. Es decir, a partir de mañana, lo que eran simples paros, digo simplemente para señalar metafóricamente la situación, o protestas focalizadas sectoriales se van a transformar en un pedido generalizado de renuncia del presidente de la República y de la señora Dina Boluarte. Va a haber indiscutiblemente un efecto espejo, entonces el Perú no puede estar centrado en este drama. La única solución, desde mi punto de vista, es que el presidente de la República se marche a través de la renuncia, junto con Dina Boluarte, asuma la presidencia del Congreso, sea quien sea, se tendrá que ver allí la forma de seguir adelante con la señora Mari Carmen Alba, o de lo contrario buscar una nueva coalición, y el Congreso en un plazo estimado de entre 6 y 8 meses, máximo de un año, tendría que estar ejecutando las elecciones. ¿Y por qué digo estos plazos? Porque la transición tiene que ver con una modificación constitucional para que se acorte el mandato del actual Congreso, que también tendría que realizarse por una sencilla razón. El nuevo presidente necesita tener su propia geografía política en el Congreso. Claro. Es decir, su distribución, una nueva realidad que el Congreso de hoy lamentablemente la ha dejado de representar. Y más aún, después de lo que hemos visto en la tarde, en el cual, en lugar de estar el presidente con sus ministros evaluando la crisis, estaba sentado en el Congreso resolviendo asuntos absolutamente banales. Tal cual. Bueno, señor Cheput, muchísimas gracias por su enlace esta noche. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Muy amable, gracias. Bueno, ¿recordamos mensaje? A ver, vamos, ¿tenemos un BTR? Debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso es lo que quería anunciar, señora presidenta. Muchas gracias. Yeah. Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo de libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, creando inseguridad y zozobra en los trabajadores, madres y población en general, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137
de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana Y así desde comenzó todo. las 2 de la el mañana micro abierto, ¿no? hasta Y las así comenzó- 11:59 de la noche del día martes 5 de abril. Bueno, así comenzó todo, ¿no? Así comenzó todo.